Bueno, es momento de tocar la última videoconferencia de lípidos y nos toca iniciar con un tema que es acerca de la otra característica de los lípidos, estos lípidos estructurales, y esto nos conlleva a la otra clasificación de los lípidos. Estábamos hablando de estos señores de acá, los lípidos de membrana. Vamos a hablar en este instante acerca de los fosfolípidos. Es muy importante ver que dentro de los fosfolípidos vamos a encontrar una subdivisión en donde encontraremos a los glicerofosfolípidos y a los esfingolípidos. Primero vamos a tocar a los glicerofosfolípidos. Y es que para hablar de lípidos estructurales, ¿verdad? Tenemos que recordar y tenemos que saber que la característica arquitectónica central de las membranas biológicas prácticamente es una doble capa lipídica. Y esto ya lo habíamos hablado antes acerca de que la función es una barrera, prácticamente se está constituyendo una barrera que lo que hace es impedir, generar, como el nombre lo dice, una barrera, ¿verdad? Al paso de las moléculas polares y de iones. Por lo tanto, cuando hablemos de lípidos estructurales, nos vamos a encontrar de que estos lípidos estructurales o lípidos, en este caso vamos a hablar de los lípidos de membrana, ¿verdad? Estos lípidos de membrana son anfipáticos. ¿Qué quiere decir que sean anfipáticos? Si ustedes recuerdan cuando convertíamos un ácido carboxílico a una sal de ácido carboxílico, ¿verdad? Cuando se forman los jabones, recordemos que va a existir un lado que es hidrofóbico y el otro hidrofílico. Esto tiene un nombre y es que son moléculas anfipáticas. Por lo tanto, los lípidos de membrana tienen que ser anfipáticos. Un extremo de la molécula es hidrofóbico y el otro va a ser hidrofílico. Las interacciones hidrofóbicas van a ser siempre dentro de las cadenas de ácidos grasos y las interacciones hidrofílicas pues van a dirigir el empaquetamiento a formar láminas llamadas bicapas membranosas, ¿verdad? Y van a permitir que las porciones hidrofílicas queden del lado exterior de la membrana, ¿verdad? Del lado en donde van a interactuar con el agua. Esta parte hidrofílica pues de un compuesto anfipático, la verdad que puede ser bastante sencilla. Basta probablemente con un grupo hidroxilo, ¿verdad? En un extremo para poder generar pues esta parte hidrofílica. Pueden ser muy complejas, ¿verdad? Pueden ser muy complejas. Por ejemplo, cuando ahorita vamos a tocar acerca de los glicerofosfolípidos y también vamos a hablar de los esfingolípidos, eh, lo que sucede es que se genera un grupo polar, ¿verdad? Que se une a una porción hidrofóbica. En este caso estamos hablando de los ácidos grasos, ¿verdad? Y hay de por medio, ¿verdad? Un grupo fosfoéster. Entonces, estas moléculas pueden ser bastante complejas, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de los glicerofosfolípidos que tienen mucha relación, guardan cierta relación estructural con los triacilgliceroles que vimos anteriormente. Por lo que cuando estemos hablando en general, ¿verdad? De fosfolípidos, y en este caso tocamos el tema de los fosfoglicéridos, vamos a estar hablando que podemos aproximarnos a su estructura de dos puntos de vista. El primer punto de vista es que lo que tenemos es una similitud a los triglicéridos, ¿verdad? Lo vamos a poder ver, por ejemplo, aquí. Tenemos una similitud con los triglicéridos, ¿verdad? ¿Y cuál es la principal diferencia? Es que uno de los ácidos grasos, vean, ha sido pues reemplazado por un grupo fosfoéster, ¿verdad? Ya vamos a hablar también de este ácido fosfatídico. Pero se nos ha reemplazado uno de los ácidos grasos por un grupo fosfoéster. Esta es una manera de visualizarlo. La otra manera de visualizarlo es observando que los fosfoglicéridos, ¿verdad? En general, los fosfolípidos son diésteres del ácido fosfórico. Esto es el ácido fosfórico, se los traigo por acá. Entonces, vamos a notar y vamos a visualizar de que vamos a encontrar dos grupos hidroxilos, ¿verdad? Esterificados.
prácticamente tendríamos esto de acá, ¿sí? El diéster, ¿verdad? El diéster. ¿Y esto por qué? Verán, cuando hablamos de fosfoglicéridos, vamos a estar hablando de que van a partir prácticamente, van a partir del ácido fosfatídico, ¿sí? Prácticamente el fosfoglicérido, pues el más simple, pues es el ácido fosfatídico. Sin embargo, y es por eso que tengo que referirme a este otro señor de aquí, a este señor de acá, vean ustedes que en ese caso solo un grupo pues hidroxilo está esterificado, los otros dos quedan libres. Sin embargo, la definición, esta definición de acá que dice que tenemos y que los fosfolípidos en general son diésteres del ácido fosfórico, hace referencia porque, ¿verdad? Este ácido fosfatídico se ioniza, se ioniza. ¿Y qué es lo que pasa? Que ¿cómo decirles? Los fosfoglicéricos, perdón, los fosfoglicéridos más abundantes son los diésteres del ácido fosfórico y es porque ya tenemos la forma ionizada del ácido fosfatídico y es acá, en esta zona de aquí, en este de acá, si lo vamos a manchar y vamos a hacer el acercamiento. Esto de acá a aquí, ahí. Ahí vamos a tener un grupo que se nos va a formar un grupo alcoxi. Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Y eso nos termina siendo la definición de diésteres, ¿verdad? Entonces es por eso que tienen que relacionarlo. Si revisan Klein, si revisan Leninger y si revisan McMurray, pues todos se correlacionan, pero McMurray lo toma desde un punto de vista haciendo referencia del ácido fosfórico. Y es cierto, está correcto, porque prácticamente estamos haciendo pues una esterificación, ¿verdad? Estamos generando ésteres partiendo del ácido fosfórico, tomándolo como principal. Podemos visualizarlo de que pues a una cadena de ácido graso se ha quitado el ácido graso y se ha generado un enlace con un grupo fosfoéster, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya empezamos a ver pues las diferentes formas de fosfoglicéridos o en general las diferentes formas de fosfolípidos, ¿verdad? Vamos a hacer referencia siempre a el grupo pues fosfoéster como principal. ¿Y de dónde viene este fosfoéster? Bueno, viene del ácido fosfórico y es por tanto que tenemos esa definición que nos dice de diésteres del ácido fosfórico. Y eso es muy, o sea, es muy importante tener esto del ácido fosfórico como principal, porque es cierto, cuando veamos pues fosfoglicéridos, vamos a notar que estamos haciendo referencia pues a esto, tenemos siempre el glicerol, tenemos siempre los dos ácidos grasos. Sin embargo, cuando veamos la otra familia de compuestos de los fosfolípidos, ya no vamos a encontrar el glicerol, ¿verdad? Y la parte central que se va a mantener siempre va a ser pues el grupo fosfoéster que proviene del ácido fosfórico. Entonces, para no dejar ninguna duda, la parte central del ácido fosfórico es importante por el hecho de que vamos a tener siempre pues presente el grupo, bueno, un residuo de fosfato, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar tanto en los glicerofosfolípidos como más adelante lo vamos a visualizar en otro tipo de compuestos que se llama esfingolípidos y que ellos forman parte de los fosfolípidos, ¿sí? De los fosfolípidos. Entonces, prácticamente los fosfolípidos, ¿verdad? Siempre van a tener ese residuo de fosfato, que lo podemos ver aquí, formando esto, vean, siempre presente. Es por eso que hacer la referencia de un triglicérido al cual se le ha quitado el ácido graso solo es bueno para los glicerofosfolípidos, sin embargo para otros no, porque van a, como ya dijimos, no van a tener la parte de, no van a tener la parte del glicerol, sino que van a tener otro tipo de compuestos. Más adelante lo vamos a visualizar. Y muy importante visualizarlo es que hay, ¿verdad? Un tipo de enlace que se llama un enlace fosfodiéster que hace referencia a las dos pues esterificaciones que se están generando del grupo, ¿verdad? Del grupo fosfato.
que es lo que podemos visualizar en esta parte de aquí. Vean, vamos a hacer esto por acá, esta parte de acá. Porque ambos son alcoholes, ¿verdad? Ambos son alcoholes, entonces muy importante visualizar eso. Entonces hemos planteado la idea de que, pues ahorita estamos hablando de fosfoglicéridos, ¿verdad? Y pues van a partir del ácido fosfatídico, ¿verdad? Estos ácidos fosfatídicos, los ácidos fosfatídicos como tal, pues no son solo intermediarios. Ojo, porque estos ácidos fosfatídicos, la verdad, son intermediarios en la biosíntesis de triacilgliceroles. No nos vamos a meter mucho en eso, ¿verdad? Pero es de valiosa importancia saber que los ácidos fosfatídicos no solo son intermediarios en la biosíntesis de los triacilgliceroles, pero también son precursores, ¿no? Que también son precursores de la biosíntesis de otros fosfoglicéridos que vamos a tener. Y todo va a cambiar con este pequeño grupo de acá, que se nos una aquí. Van a ir formándose la diversidad de fosfoglicéridos. Aquí podemos visualizar de una mejor manera, vean, las dos cadenas de ácidos grasos, ¿sí? Las dos cadenas de ácidos grasos. Ojo, estas cadenas pueden ser diferentes, ¿verdad? Pueden ser diferentes. El glicerol siempre presente, ¿verdad? Porque estamos hablando de fosfoglicéridos, también se les conocen como glicerofosfolípidos, estamos hablando de ellos. Tenemos aquí presente nuestro fosfoéster, ¿verdad? Y lo que les comentaba, este señor de acá va a cambiar. En general, la identidad de todo ese grupo, pues alcoxi que se forma, ¿verdad? Va a cambiar. Va a cambiar y al generar ese cambio, ¿verdad? Al generar ese cambio aquí, tenemos este sustituyente acá, ¿verdad? Recuerden que este oxígeno venía de dónde? Venía de acá, ¿no? Este señor de acá, este oxígeno de aquí, lo voy a marcar, lo voy a señalar. Este señor de acá con una flechita ahí, viene pues de la forma ionizada del ácido fosfatídico. Entonces vamos a visualizar unos cuantos sustituyentes, ¿verdad? Que nos dan esa, esos derivados del ácido fosfatídico, ¿verdad? Y nos genera estos diversos fosfoglicéridos. Entonces, si ya vimos que parten del ácido fosfatídico, aquí lo tenemos planteado de otra manera, ¿verdad? Eh, bueno, déjenme decirles de que hay numeraciones adentro de la cadena del glicerol. Muchas veces van a encontrar la numeración de los carbonos de la cadena de glicerol y en el carbono 3, ¿verdad? Siempre va a estar unido pues este grupo fosfoéster, este grupo fosfato, ¿verdad? Y en el carbono 1 y 2 de la cadena de glicerol, tenemos esto acá, esta cadenita la vamos a encerrar. La vamos a encerrar. Esto de acá es del glicerol. Vean. Eso que hemos encerrado es del glicerol, ¿verdad? Entonces, en el carbono 1 y 2, ¿verdad? En el carbono 1 y 2, tenemos cadenas de ácidos grasos. ¿Sí? Tenemos cadenas de ácidos grasos. Por lo general, el del carbono 1 suele ser saturado y el que está en el carbono 2 suele ser un ácido graso con cadena insaturada, por lo general. En el carbono 3, pues ya tendríamos este grupo de fósforo y lo importante es que dijimos, va a cambiar la identidad del grupo alcoxi que esté unido, que se nos una. ¿De dónde vienen las cadenas que se nos van a unir a esta parte de acá? Sí, a esta parte de aquí la vamos a señalar con el marcador. Vamos a ver. Esta parte de aquí, aquí. ¿De dónde va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar esa parte de ahí? Pues viene de aminoalcoholes, ¿sí? La mayoría viene de aminoalcoholes, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí vamos a hacer una pequeña aproximación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la colina, ¿sí? La colina, como ustedes pueden visualizarlo, es un aminoalcohol. Posee el grupo pues, amino cargado positivamente, puesto que tiene 4 cadenas carbonadas unidas y además al final de una de las cadenas que está unida al nitrógeno, pues está el grupo hidroxilo. Tenemos en presencia pues, un aminoalcohol. Por ejemplo, de los más comunes, ¿verdad? De los más básicos, tenemos los alcoholes, la colina,
y la etanolamina y podemos observar que se nos van a generar, son aminoalcoholes, se nos están uniendo con el grupo fosfoéster, ¿verdad? Pero se nos genera pues, una carga positiva en uno de los extremos. Aunque esto pues no es una regla. Prácticamente puede haber una carga positiva, puede haber una carga neutra o puede haber una carga negativa. Ya vamos a ver un par de ejemplos en otra tablita que les traigo para que ustedes puedan visualizar cómo esta cabeza, esta parte polar de toda esta estructura del fosfoglicérido, pues tiene diferentes cargas, incluso pudiendo estar neutra. Pero lo importante es visualizar que tenemos alcoholes. O sea, estamos, ese grupo X que habíamos dicho. Bueno, lo que pasa es que se nos genera el cambio de la identidad. Esto que tenemos acá como este grupo X, ¿verdad? Proviene pues de un alcohol. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces veamos un par de ejemplos en donde quedan estos alcoholes que ya están unidos al grupo fosfo, ¿verdad? Quedan ya sea con cargas positivas, neutras o negativas. Por ejemplo, veamos el caso de la fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina, ¿verdad? La fosfatidiletanolamina pues viene de este aminoalcohol que se conoce como etanolamina y la fosfatidilcolina viene de la colina, que tiene esa cabeza de ese alcohol de este aminoalcohol colina, ¿verdad? Bueno, aquí es más, aquí no se nota, no se nota en la, creo que hace falta. Aquí hay una carga positiva, ojo, aquí hay una carga positiva, aquí hay una carga positiva en el nitrógeno, así como lo teníamos, por ejemplo, aquí. Vean, por ejemplo, por acá, aquí en la etanolamina y también en la colina. Aquí, aquí sí está. Sí, en la colina no le hacía falta. En la etanolamina sí está, pero en la colina le hacía falta. Y es como lo tenemos, por ejemplo, acá. Vean. Ahí está. Hoy sí. Entonces, ojito con eso, ya lo hemos corregido. Pero, como pueden observar, ¿verdad? Se nos generan cargas positivas. Se nos puede generar en el alcohol, pues, una carga neutra, como por ejemplo, con la serina, ¿verdad? Con la serina y formándonos la fosfatidilserina, ¿verdad? Podemos ver que tanto la carga pues negativa del oxígeno, en este caso, con la carga positiva del nitrógeno, vamos a hacer un acercamiento. Ojo, no se confundan con esto de carga neta, lo vamos a tocar después. Ahorita solo estamos viendo la cabeza de los alcoholes. Pero vean la carga negativa y positiva, la negativa del oxígeno y la positiva del nitrógeno, pues nos generan una resta de cargas, una suma resta de cargas y al final nos da cero, nos genera neutralidad. O por ejemplo tener pues una carga pues negativa, ¿verdad? En el alcohol, como por ejemplo cuando se forma el fosfatidil inositol, pues fosfatidil inositol 4,5 bifosfato. Sí, es un poco difícil de pronunciar, ¿verdad? Pero como podemos ver, el alcohol del cual proviene tiene varias cargas negativas pues en su alcohol. Esta estructura de acá pareciera ser una silla. Esta estructura de sillas lo vamos a tocar cuando veamos pues carbohidratos. Van a entender cómo funcionan estas estructuras de sillas, ¿verdad? Así que un poquito de paciencia respecto a eso. Pero como podemos observar, se pueden generar diferentes cargas. Ahora, ¿de qué depende esto de la carga neta? Recuérdense que, por ejemplo, aquí lo vamos a visualizar mejor, pues este grupo fosfoéster tiene una carga negativa. Entonces, por ejemplo, con la carga positiva que quedaba, como por ejemplo con la fosfatidilcolina o la fosfatidiletanolamina, que venían de la colina y la etanolamina, vean, ¿sí? Entonces estas cargas se neutralizan, ¿sí? Tanto esto negativo con esto positivo, negativo con positivo, la carga neta es cero, ¿verdad? Y es por eso que podemos observar acá, carga neta cero, en el caso de la fosfatidilcolina y la fosfatidiletonolamina, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la serina, ¿sí? Tenemos dos cargas negativas y una positiva. Al final nos queda una carga neta de -1, ¿sí? De ahí proviene pues esta carga neta. Y como les comentaba antes,
pues los ácidos grasos pueden ser variados, incluso dentro de al momento que estemos formando fosfatidilcolina, pues puede estar formado pues por diversos tipos moleculares, especies moleculares de ácidos grasos, ¿verdad? ¿Cómo van a estar? ¿Qué ácidos grasos van a tener? Pues bueno, va a depender de los diferentes tejidos en donde se encuentren, ¿verdad? Siempre dentro del mismo organismo, ¿verdad? Pero pues vamos a tener diferentes tipos de glicerofosfolípidos en los diferentes tejidos, ¿verdad? Y podríamos tener diferentes glicerofosfolípidos en la misma célula o tejido, ¿verdad? Entonces, así como habíamos dicho, por lo general, el ácido graso que está unido al carbono 1 del glicerol, pues es saturado y el del 2 es insaturado, ¿verdad? El del 2, vamos a hacer un acercamiento. El del 2, este de aquí, vamos a marcarlo. Vamos a ponerlo en moradito. Este de acá, ¿verdad? Por lo general es saturado. Sí, por lo general es saturado. Eh, el largo, pues va a depender. También un poquito de la, de la bibliografía. McMurray expone de que cualquiera de estas unidades de ácidos grasos puede tener un largo de 12 a 20 carbonos, pero si leemos un poquito de Leninger, ¿verdad? En el carbono 1 vamos a encontrar un largo aproximado de 16 o 18 carbonos, ¿verdad? Y en el insaturado, del que está en el carbono 2, ¿verdad? Vamos a encontrar un largo de entre 18 o 20 carbonos. Ahora, ¿por qué es que al inicio de la clase pues hablábamos de las dobles capas lipídicas, de esta barrera de paso de moléculas polares y iones? Y es que cuando hablamos de fosfoglicéridos, en agua los fosfoglicéridos se autoensamblan en una bicapa lipídica. ¿Cómo funciona esto? Bueno, las colas hidrofóbicas evitan el contacto con el agua e interactúan entre sí. Lo vamos a ver, por ejemplo, de esta manera de acá. Acá, estas son las colas pues hidrofóbicas. Entonces, evitan el contacto con el agua que va a estar. Vamos a dibujar un poquito de agua. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí agua. Así. Ahí está. Qué bonita nuestra agua. Eh, entonces, ¿qué pasa? Las colas, ¿verdad? Van a evitar el contacto con el agua. Y ellas interactúan entre sí. No hay ningún problema, ¿verdad? A través, porque, ojo, son cadenas no polares y por tanto, pues interactúan entre sí a través de estas fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Que vimos en general, que era característico de las moléculas no polares, estas fuerzas de dispersión de London. Ahora, la superficie de la bicapa, estamos hablando de esto, y de esto de acá, es polar, y por lo tanto es soluble en agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que no habría ningún problema en que el agua estuviera por acá, ¿verdad? Y el agua no entra en contacto con la parte que es no polar, ¿verdad? Prácticamente esta es la estructura principal de una bicapa lipídica. Y entonces aquí podemos observar, aquí tenemos las colas no polares, aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de fosfoglicérido, ¿verdad? Tenemos aquí las colas no polares, que son las que se arreglan internamente, ¿verdad? Y la cabeza iónica, que es esa superficie de la bicapa, que es polar. Y es por eso que en verdecito tenemos lo iónico y en un cafecito lo no polar, y lo podemos ver de mejor manera en esta imagen de acá. Estas bicapas lipídicas constituyen el tejido principal de las membranas celulares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una restricción. Hay una restricción de flujo de iones y de agua. Y también de moléculas polares. Obviamente, los iones pueden andar disueltos en el agua, igual las moléculas polares. Y si hay una restricción de flujo tanto de iones, perdón, tanto de agua, entonces va a haber una restricción tanto de iones como de moléculas polares sin ningún problema. ¿Y esto por qué es necesario? Esto es necesario por el hecho de que se necesita que exista un gradiente de concentración. Quiere decir diferencia de concentraciones tanto en el exterior, ¿verdad?, de la célula como al interior, ¿verdad? Entonces las membranas celulares permiten que las células mantengan
los gradientes de concentración, ¿verdad? Generalmente iones de sodio, iones de potasio, porque dentro de la célula estas concentraciones son diferentes que fuera de ella, ¿verdad? Entonces, estos gradientes prácticamente son totalmente necesarios para un correcto funcionamiento celular. Ahora, ya dijimos que el autoensamblado parte de la necesidad de tener pues una cabeza polar y colas no polares, pero es también importante la forma tridimensional de los compuestos, y es lo que vamos a ver en este instante. En este caso podemos observar que, bueno, por ejemplo, los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen un grupo, tienen la cabeza polar, ¿verdad? Y una cola no polar. Sin embargo, la geometría al momento de formar una bicapa, pues les impide acoplarse bien, ¿verdad? Prácticamente, si no se pueden acoplar, en teoría no podrían formar la bicapa, ¿verdad? Habría un espacio entre las colas de los ácidos grasos. Igual los triglicéridos, ¿vean? Los triglicéridos, pues con el glicerol y los 3 ácidos grasos esterificados, el arreglo tridimensional no generaría una geometría adecuada para formar la bicapa. En ambos casos, vemos que se nos generan vacíos, tanto cuando si lo formásemos con ácidos grasos como con triglicéridos, ¿verdad? Sin embargo, la geometría, ¿verdad? La geometría de los fosfolípidos, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que pasa? En este caso, cuando estamos hablando, en este caso, por ejemplo, de los fosfolípidos, y en este caso que estábamos hablando de los fosfoglicéridos, ¿verdad? Eh, Nos genera, pues, la geometría adecuada. Tienen una geometría totalmente necesaria y correcta para poder formar la bicapa sin dejar espacios. Veamos un ejemplo de uno de estos fosfoglicéridos en la membrana. Por ejemplo, un fosfolípido bastante importante es la fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina, se me lengua la traba, que también recibe el nombre de lecitina. Vamos a ver un poco su estructura, lo tenemos por aquí, ¿verdad? Y vean que la fosfatidilcolina pues va a tener eso, o sea, va a ser el esqueleto, esta parte de acá podríamos decir que es un tanto similar a otros, ¿verdad? El fosfato, el glicerol, ¿verdad? También tenemos las cadenas de los ácidos grasos, pero tenemos nuestro aminoalcohol que nos genera la diferencia. Y tenemos aquí la colina. Como pudimos observar, como podemos observar, hay una cabeza de grupo y esta cabeza es polar. Estamos hablando de esta colina, ¿verdad? Que tiene esta carga positiva. Y al mismo tiempo tenemos una parte que es no polar y por lo tanto hidrofóbico. Prácticamente tenemos aquí esta parte que es hidrofílica y tenemos esta parte que es hidrofóbica. Esta parte no polar, estas cadenas, estas colas no polares, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que hay condiciones que generan que los fosfoglicéridos se acomoden, ¿verdad? Como una bicapa lipídica. Y entonces, vamos a ver la presencia de la fosfatidilcolina. Si nosotros visualizamos, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay cadenas largas, ¿verdad? Entonces, la forma más estable, ¿verdad? Es que los grupos polares, ya dijimos quién es, ¿verdad? La cabeza polar del aminoalcohol, pues que los grupos polares estén solvatados por moléculas de agua, tanto en la parte superior e inferior, ¿verdad? Como tal de la bicapa, ¿verdad? Van a estar solvatados por moléculas de agua. Y los grupos, ¿verdad? Asilo, esta parte interna, estas cadenas, ¿verdad? Se van a dirigir al interior de la bicapa y van a interaccionar entre ellos tranquilamente. Por, ya dijimos, estas fuerzas intermoleculares de moléculas no polares, que son esta fuerza de dispersión del hondo. Y a pesar de que la fosfatidilcolina sea un componente importante, más adelante cuando estudien más de lleno las membranas celulares, se van a dar cuenta que esas membranas no solo son prácticamente la bicapa lipídica, hay mucho más. La composición puede variar, va a depender del origen, va a depender
prácticamente de los tejidos en donde se encuentren y puede tener una diversa cantidad de lípidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el colesterol. Más adelante lo vamos a tocar, ¿verdad? Y prácticamente todo este diagrama más adelante en su carrera lo van a conocer como el modelo de mosaico fluido y van a observar los diferentes componentes de las diferentes membranas, ¿verdad?, que hay en el cuerpo. Como pueden observar a su lado izquierdo, voy a señalar para que lean esta parte de acá, ¿sí? Cuando acerco ya no me dejan mostrarlo con el láser, ¿verdad? Pero vean que ustedes pueden visualizar que menciona que las regiones no polares de las moléculas de fosfolípidos, vean, están internas. Y las regiones polares son estas partes externas. Entonces prácticamente esto nos permite ver de que aquellos materiales que sean no polares van a poder difundir a través de la bicapa. Van a poder pasar tranquilamente la parte interna de la bicapa, ¿verdad? Van a pasar de un lado al otro de la bicapa. Sin embargo, a que ciertas especies polares, como por ejemplo iones de sodio, iones de potasio, iones de calcio, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo es que pasan estos iones? El transporte de estos iones se lleva a cabo con la ayuda de otro componente de las membranas que se conocen como proteínas de membrana. ¿Sí? Eh, Proteínas de canal de membrana. Ese es el nombre específico. Proteínas de canal de membrana. Y esta parte rojita que ven acá. Esta parte roja que ven acá. ¿Sí? Y lo que hacen es que toman el ion, el ion metálico de sodio, de potasio, de calcio, y lo protegen de todo lo hidrofóbico que hay al interior de la membrana, mientras lo transportan pues, de un lado a otro de la bicapa. Y siempre hablando de los fosfolípidos, ¿verdad? Vamos a encontrar otra clase importante de lípidos de membrana que se conocen como los esfingolípidos. Los esfingolípidos tienen también una cabeza polar, ¿verdad? Traigo aquí la estructura general. Tienen también una cabeza polar y al mismo tiempo tienen dos colas no polares. Sin embargo, aquí hay algo bastante importante y es que eh, los esfingolípidos, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de los glicerofosfolípidos, no contienen glicerol. Entonces, ojo a esto, no contienen glicerol, no contienen ese alcohol de tres carbonos que habíamos estado hablando tanto entre glicéridos o como por ejemplo glicerofosfolípidos. Es aquí lo importante de que recuerden que yo les comentaba cuando hablásemos de esfingolípidos que íbamos a tener pues este grupo de fósforo por ahí. Podemos observar que en la estructura general de un esfingolípido, pues no lo encontraríamos. Es como que si no lo vemos, ¿verdad? Prácticamente solo vemos esta estructura que, ojo, esto es muy importante, ya lo vamos a tocar, acerca de la esfingosina, el ácido graso y el sustituyente que hay en la cabeza, esta cabeza polar, ¿verdad? Sin embargo, dentro de los esfingolípidos que nos interesan, ¿verdad? Vamos a tener pues la esfingomielina, que tiene incluido este grupo de fósforo dentro de este sustituyente en la cabeza de todo el grupo. Como yo les comentaba, los esfingolípidos están compuestos, ¿verdad? Por una molécula bastante larga, ¿verdad? Que se llama esfingosina, que es esto de acá. Es todo esto de acá. Aquí falta el grupo, el OH, aquí falta el hidrógeno, sí es cierto, pero recuérdense que aquí va a estar unida esa cabeza, ¿verdad? Esa cabeza polar. Los carbonos, voy a hacer un pequeño acercamiento. Vean los carbonos 1, 2 y 3. Esos carbonos 1, 2 y 3 de la esfingosina son estructuralmente análogos a los carbonos del glicerol. Por ejemplo, cuando hablábamos de los glicerofosfolípidos, ¿verdad? Entonces, y muy importante es visualizar que cuando vamos a tener un enlace, ¿verdad? Un enlace amida, ¿verdad? En el carbono 2.
¿verdad? Cuando tengamos este carbono 2 unido, ¿verdad? Mediante, ojo, este grupo amino está unido ya directamente a la esfingosina, sí, pero estamos tomando de referencia este carbono 2 de acá, ¿verdad? Entonces se está formando un enlace amido, ¿verdad? Y vamos a tener aquí, todo esto viene del ácido graso, vamos a tener todo esto del ácido graso, y vamos a obtener como compuesto, todo esto tiene un nombre que se llama ceramida, ¿sí? Ceramida. Esta ceramida es importante porque es prácticamente la unidad estructural fundamental de todos los demás esfingolípidos, ¿sí? De todos los demás esfingolípidos. ¿Cómo podemos hacernos a la idea de cómo es una ceramida? Cambiemos el grupo R, acá en este caso, por un átomo de hidrógeno y tenemos, pues, nuestra ceramida. Pero recordemos que esta R va a cambiar y va a generar los distintos tipos de esfingolípidos que vamos a tener. Dentro de estos esfingolípidos vamos a encontrar tres grupos, ¿verdad? Vamos a encontrar tres clases, tres subclases de esfingolípidos, todas ellas, como dijimos, siempre ceramida, ¿verdad? De estructura central, y la cabeza es la que cambia. Vamos a encontrar esfingomielinas, ¿verdad? Vamos a encontrar glucolípidos, ejemplo estos de acá, y vamos a encontrar también gangliósidos, ¿verdad? Ojo, vean que aquí ustedes pueden ver las fórmulas semidesarrolladas, pero aquí ya no, ¿verdad? Este es un tipo de notación que se suele ocupar en muchos libros, ¿verdad? Y por eso yo aquí les coloco la tablita para que ustedes puedan interpretar a qué están haciendo referencia. Importante que cuando hablemos, por ejemplo, de glucosa, galactosa, ustedes sepan que estas son azúcares y las vamos a aprender, pues, el próximo tema. El próximo tema vamos a estar hablando tanto de monosacáridos como de oligosacáridos y polisacáridos. Y esto solo tiene que ser, pues, una introducción para que ustedes cuando ya revisen el tema de carbohidratos tengan una idea de cómo se correlacionan tanto pues los lípidos como con los carbohidratos. Las esfingomielinas van a tener pues este esqueleto de ceramida, ya dijimos, ¿verdad? Vean lo importante, que las cadenas, ¿verdad? Las dos colas apolares de los esfingolípidos, pues una de ellas viene de la esfingosina y la otra viene de la cadena del ácido graso, ¿verdad? Que está en un enlace amido. ¿Verdad? En un enlace amida. Entonces, muy importante esto que la otra cadena que no es polar, porque dijimos, los esfingolípidos, es cierto, hay una cabeza polar y una y dos que son apolares, pero una de ellas proviene de la propia esfingosina, ¿verdad? Que hace el papel de glicerol en este caso. Entonces, por ejemplo, en las esfingomielinas vamos a obtener un grupo cabeza llamado fosfocolina, ¿verdad? Y estos los vamos a clasificar siempre dentro de los fosfolípidos, porque ya habíamos comentado de que estos fosfolípidos van a tener siempre el grupo fosfato y de los esfingolípidos únicamente las esfingomielinas van a pertenecer a los fosfolípidos, que es como lo podemos delimitar en este caso. Entonces, prácticamente por el momento hemos trabajado esto de acá. Y dentro de los fosfolípidos vamos a encontrar a los esfingolípidos, pero únicamente las esfingomielinas, ¿verdad? Las esfingomielinas, por lo tanto, porque tienen este grupo fosfato por ahí, ¿verdad? Y a los glicerofosfolípidos. Las esfingomielinas, por lo tanto, ustedes pueden ver que se parecen mucho, mucho a la fosfatidilcolina, ¿verdad? Y por lo tanto, pues va a tener propiedades generales similares. Es más, hay una cierta similitud, tanto en propiedades generales como en la propia estructura tridimensional. Y al mismo tiempo, ¿verdad? La cabeza polar, que es esta parte de aquí, ¿no? La parte esta de la X, ¿verdad? Vemos cómo se neutralizan las cargas, la positiva del nitrógeno con la negativa del oxígeno, y no hay una carga neta, pues en la cabeza polar.
Las esfingomielinas se van a encontrar presentes pues, en membranas plasmáticas de las células animales y pues, son bastante abundantes en las vainas de mielina que rodean y aíslan los axones de algunas neuronas. Y es por eso que viene el nombre de esfingomielina. Luego también están los glucoesfingolípidos, ¿verdad? Y estos glucoesfingolípidos por lo general se encuentran pues en la cara externa de la membrana plasmática. Ahora, ¿cuál es la característica de los glucosfingolípidos? Que pues en esta cabeza, ¿verdad? En este sustituyente que vemos acá, ¿no? En este X, ¿verdad? Lo que tienen es pues uno o más azúcares eh, conectados. Más adelante hablaremos de estas azúcares, ¿verdad? Que en general, pues todos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿verdad? Tendremos una temática específica solo para carbohidratos, pero les traigo aquí una estructura generalizada, ¿verdad? También se van a dar cuenta que pueden existir en cadena abierta y cadenas cerradas, ¿verdad? Por lo que no se sorprendan de hacer referencia a la misma estructura, pero tanto en cadena abierta como en ciclos. Dentro de estos glucosfingolípidos tenemos cerebrósidos, que en ellos solo tienen unido pues una única azúcar. Y los que contienen galactosa se encuentran de manera característica en las membranas plasmáticas de células del tejido nervioso y los que contienen glucosa en tejido no nervioso. Y al mismo tiempo tenemos los globósidos, que son glucosfingolípidos que tienen dos o más azúcares. Por lo general contienen glucosa o galactosa. Muy importante es que es de glucosa, D-glucosa y D-galactosa. Y esta notación D también tiene su contraparte, que es la notación L. Todo esto lo vamos a ver cuando estudiemos carbohidratos. Noten que en los globósidos pareciera ser solo un círculo azul y un círculo amarillo, pero esto hace referencia a, vean, glucosa y galactosa, que es lo que tienen, que es lo que mencionaba anteriormente. Obviamente porque estas son estructuras como que bastante grandecitas y pues también por espacio, ¿no? También por espacio. Finalmente tenemos los gangliósidos, que son estos de acá, los voy a enredar, aquí está. Y estos son los esfingolípidos más complejos. Las cabezas polares, pues están formados por oligosacáridos. Cuando me refiero a esto es que son varios monosacáridos unidos. Esto lo van a entender más cuando estén carbohidratos. Son varias azúcares unidas, ¿verdad? Y pueden tener uno o varios residuos de un ácido en específico, que es el ácido N-acetil neuramínico, que es este señor que tenemos por acá presente. Es ese señor de ahí. Muchas veces se le conoce como ácido ciálico. ¿Y qué aporta este ácido ciálico? Verán, este ácido ciálico, cuando está desprotonado, ¿verdad? Aporta a los gangliósidos una carga negativa a un pH de 7. Algo que, por ejemplo, los cerebrósidos y los globósidos, pues no tienen carga. Y por eso muchas veces a los cerebrósidos y los globósidos se les conoce como glucolípidos neutros. Sin embargo, este ácido ciálico, pues cuando está desprotonado a un pH de 7 le proporciona una carga negativa. Y estos gangliósidos tienen su propia categoría dependiendo los residuos de ácido ciálico pues que contengan, o sea, las moléculas de ácido ciálico que estén incorporadas dentro del gangliósido. Siempre, ojo, siempre dentro de la cabeza polar. Otro de los lípidos que vamos a hablar también, otro grupo de lípidos, ¿verdad? Son los esteroles. Y los esteroles, como lípidos estructurales, se hallan en la mayoría de membranas de células eucariotas. ¿Qué es lo que pasa con los esteroles? Que tienen una estructura muy característica. Y la estructura característica de este grupo de lípidos es que eh, tienen un núcleo esteroide que consiste en 4 anillos fusionados. Son esos que ustedes pueden ver aquí. Esos 4 anillos fusionados, 3 de ellos tienen 6 carbonos y uno tiene 5. Este núcleo esteroide es casi
plano, es relativamente muy rígido y los anillos fusionados no permiten la rotación alrededor de los enlaces carbono-carbono. El colesterol es el principal esterol en los tejidos animales. Ahora, es muy importante que vean que esto es anfipático. El colesterol es anfipático. ¿Por qué? Bueno, para empezar tienen que saber algo del colesterol. Y es que tiene una numeración exacta y fija. ¿Sí? Podemos observar que es cierto. El grupo de 4 anillos tiene una propia numeración. ¿Sí? Sin embargo, hay cadenas alquiladas que salen de, por ejemplo, el anillo de 5 miembros en el carbono 17, esta parte de acá, ¿sí? Toda esta de acá, lo voy a señalar por aquí. Vamos a ver por acá. Toda esta parte de acá, vean, esta de aquí. Vean que surge del carbono 17, ¿verdad? Vean también que hay cabezas polares. O sea, este colesterol es anfipático. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el carbono 3 tiene un grupo hidroxilo. ¿Sí? Tiene un grupo hidroxilo. Entonces, tiene un grupo cabeza polar que es el grupo hidroxilo del carbono número 3 y además, al mismo tiempo, tiene un cuerpo hidrocarbonado apolar, ¿verdad? En el núcleo, que, ojo, es el núcleo del esteroide, que es apolar, y al mismo tiempo la cadena carbonada que sale del carbono 17. Todo esto que está enredado, todo esto que está, perdón, señalado aquí en rojito, es apolar. Entonces, anfipático, porque habíamos dicho que el grupo hidroxilo podía generar este carácter anfipático, ¿verdad? Y entonces tenemos una cabeza polar, el grupo hidroxilo en el carbono 3, que es este de acá, sí, es este de aquí, y un cuerpo hidrocarbonado apolar que es tanto el núcleo esteroide, que es el juego de 4 anillos, ¿verdad? Y la cadena lateral hidrocarbonada, que surge del carbono 17. Esto de acá. Hemos de decir que la parte apolar del colesterol es tan grande, o sea, tanto el núcleo esteroide como la cadena hidrocarbonada que sale del carbono 17 es muy largo y es casi tan largo como un ácido graso, ¿verdad? De largo, eso es tan largo como un ácido graso de 16 carbonos, ¿sí? ¿Y qué es lo importante del colesterol? Que el colesterol, además de su papel como constituyente de las membranas, tiene un papel muy grande como precursor de diversos productos con actividades biológicas específicas. Entonces es muy importante recordar que estos esteroles van a tener 4 anillos fusionados, ¿verdad? Y un grupo hidroxilo, ¿verdad? El colesterol es el principal esterol en los animales y hemos comentado que es un precursor de otras moléculas que van a ser, que tienen actividades biológicas específicas. Y a estos se les van a conocer como esteroides. Ojo, importante es esto de los 4 anillos, porque estos 4 anillos se marcan con letras. La letra A, la letra B, la C y la D, que es esto que tenemos por acá. La A, la B, la C y la D. Y muy importante es reconocer que el anillo D es el anillo que tiene 5 miembros. Que además hemos dicho de que el colesterol como tal es muy rígido, es bastante rígido, y entonces eso le permite al compuesto actuar como un agente de refuerzo. Esto es recapitulando todo lo que hemos hablado. Por la rigidez, ¿verdad? Esto le proporciona este papel de agente de refuerzo para las bicapas lipídicas. Recordemos ese grupo hidroxilo en el carbono 3 y al mismo tiempo, muy importante, de visualizar que en el carbono 10 y en el carbono 13 tenemos dos grupos metilo. Tenemos dos grupos metilos entre esos, perdón, unidos a esos carbonos. Ahora, sabiendo un poco del colesterol y sabiendo que es precursor de una diversidad de compuestos que van a tener una actividad biológica específica, hemos de tocar acerca de los esteroides. La mayoría de los esteroides, y es aquí en donde retomamos que ya no tenemos lípidos
como parte estructural de las membranas, sino que tenemos lípidos como señales, ¿verdad? La mayoría de los esteroides actúa como mensajeros químicos u hormonas que son secretadas y son transportadas por el torrente sanguíneo hacia los órganos en donde vayan a ejercer su acción. Los esteroides y sus derivados de los esteroides, ¿verdad? Se encuentran entre los agentes terapéuticos más utilizados, ¿verdad? Se pueden ocupar para el control de natalidad, para hormonoterapia o también para el tratamiento de afecciones inflamatorias o el cáncer. Y como ya dijimos, provienen del colesterol y por lo tanto van a tener ese juego de anillos, ese juego de 4 anillos de el colesterol, ¿verdad? Ese juego de 3 anillos de 6 miembros y un anillo de 5. Por ejemplo, en esta pequeña gráfica, en este pequeño juego de estructuras, podemos ver ciertos destinos metabólicos pues, del colesterol. Las modificaciones del colesterol las empezamos a ver por acá. Por ejemplo, empezamos a ver por aquí ciertas modificaciones, ¿verdad? Podemos ver modificaciones. Ahora, cuando hablamos, en este caso, me voy a este lado de acá y hablamos de las hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroides o estos esteroides son derivados que son oxidados. Son oxidados de los esteroles, ¿verdad? Poseen el núcleo del esterol pero van a carecer de la cadena alquílica que estaba unida al anillo D. Vean cómo carecen de esa cadena alquílica, ¿verdad? Por lo tanto, al carecerla, van a ser más polares que el propio colesterol, ¿verdad? Estas hormonas esteroides se desplazan a través del torrente circulatorio, donde el sitio de producción desde el sitio de producción hasta los tejidos diana. Y pues dentro de estas hormonas esteroides, lo que pasa es que hay grupos. Hay grupos y los principales grupos son las hormonas sexuales y las hormonas de la corteza suprarrenal. Cuando hablamos de las hormonas sexuales, ¿verdad? Estamos hablando de las hormonas sexuales masculinas y las femeninas. Y dentro de las hormonas de la corteza suprarrenal tenemos dos. Ojo, los principales, ¿no? El cortisol y la aldosterona. Por ejemplo, hablando de hormonas sexuales, ¿verdad? Tenemos la testosterona y el estradiol. La testosterona, que es una hormona sexual masculina, se forma en los testículos. Y el estradiol, una de las hormonas sexuales femeninas, se produce en los ovarios y en la placenta. Observen cómo mantienen esa estructura, ¿verdad? De 4 anillos. Siempre, vean, siempre tiene la característica de estas esteroidales. ¿Y cuál es la característica que habíamos dicho? Que son derivados oxidados y por lo tanto van a carecer, ¿verdad? De esa cadena larga alquilada, ¿verdad? Que se generaba en el carbono, que estaba unido al anillo D, que estaba en el carbono 17. ¿Verdad? Y además, por ejemplo, tenemos al cortisol y a la aldosterona, ¿verdad? Que son hormonas sintetizadas en la corteza de las glándulas suprarrenales y ayudan a regular el metabolismo de la glucosa y eliminación de sal. Por lo general, estas son las que vamos a tocarlas para que las vean, estas hormonas esteroidales, ¿verdad? Estas hormonas esteroides son las que vamos a tocar por el momento en química orgánica, sin embargo en bioquímica se darán gusto observando muchas más. Y otra que vamos a mencionar en este curso de química orgánica, otro derivado, pues son los ácidos biliares, que son estos que están por acá, ¿verdad? Son los ácidos biliares. ¿Qué pasa con los ácidos biliares? Que bueno, la oxidación, ¿verdad? En el hígado de parte del colesterol, lo que hace, pues es eliminar un tanto parte de la cadena lateral, ¿sí? Como podemos observar aquí. ¿Sí? Un tanto la cadena lateral y además vemos que se introducen nuevos grupos hidroxilos. Vean, el original era este, no se les olvide, ¿verdad? Y se introducen nuevos grupos hidroxilo. Ahora, es muy importante que observemos toda esta parte de acá. Vamos a marcarla, toda esta parte de aquí. Vean, esta parte de acá, ¿verdad? Lo que nos genera
es algo que se conoce como sales biliares. Ustedes pueden ver de que ahí hay un enlace amido, prácticamente está en forma de amida. Y empezamos a visualizar de que hay más grupos hidroxilo resultante de la oxidación y además hay una ruptura de la cadena que está unida al carbono 17 y al mismo tiempo, ¿verdad? Hay especies en forma de sales biliares. Y es de mucha importancia reconocer de que tanto los ácidos biliares como las sales derivadas, ¿verdad? Son relativamente hidrofílicas. Y también es de importancia decir de que esta parte de aquí, esta parte de acá cambia, o sea, puede cambiar, ¿verdad? Puede cambiar. Una de las más comunes, ¿verdad? De las más clásicas que se estudian es la introducción de este grupo que se llama taurocolato, ¿verdad? Y que por lo general está esta carga negativa de aquí, vamos a acercar, esa carga negativa de ahí está unida electrostáticamente a un átomo de sodio, ¿verdad? Para generar algo que se llamaría taurocolato de sodio, ¿verdad? Todo esto de aquí, veamos, espera, vamos a mostrar esto de aquí. Todo esto de aquí, ¿sí? Todo esto de aquí, ¿verdad? Todo esto de aquí. Si aquí, en vez de donde está el grupo amino, ¿verdad? Hubiera un grupo hidroxilo, ¿verdad? Hubiera un grupo hidroxilo, eso se llamaría ácido cólico. Pero como tiene todo esto, ¿verdad? Ahora se le conoce como sales biliares, ¿verdad? Está como en forma de amida y en este caso, ¿verdad? Sería un taurocolato y como está el sodio ahí presente, el problema es que aquí no lo vemos, no está representado. Pero, por lo general, ahí está el sodio, en donde está esa carga negativa del oxígeno, lo vamos aquí, ahí mero, ¿verdad? Entonces ahí es en donde se encuentra ese sodio unido electrostáticamente y por lo tanto tenemos ese taurocolato de sodio. Tanto los ácidos biliares como las sales derivadas, ¿verdad? Como dijimos, son relativamente hidrofílicos y actúan como emulgentes en el intestino delgado, en donde convierten grandes partículas de grasa en pequeñas micelas. Y finalmente vamos a tocar el tema de estos últimos lípidos simples, quiere decir que no pueden ser hidrolizados, ¿verdad? Ojo, recuerden, no pueden ser hidrolizados porque no hay un enlace éster por ahí. Entonces, vamos a hablar de los terpenos. Cuando hagamos referencia a los terpenos, eh, la verdad que muchas veces se hace la idea de que estamos hablando de esenciales, ¿verdad? Una amplia variedad de terpenos se aíslan a partir de aceites esenciales de plantas. También esta palabra esencial no la debemos de confundir, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esencial y hacemos referencia a los terpenos, estamos hablando de estos aceites esenciales de esas plantas. Sin embargo, eh, también existe el término esencial, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a ácidos grasos. Como por ejemplo, es el caso de estos ácidos grasos, como por ejemplo el ácido linoleico. Donde por ejemplo el ácido linoleico es un ácido graso esencial. Porque es necesario que los animales lo consuman de su dieta, ¿verdad? Y es necesario para el crecimiento. Porque no hay una capacidad directa de síntesis, ¿verdad? Dentro del cuerpo del animal. Es necesario obtenerlo de la dieta. Pero, cuando hablamos de terpenos, en muchos libros se hace uso del adjetivo esencial, ¿verdad? Como una forma adjetiva del sustantivo esencia. Lo que hemos hablado ahorita, ¿no? De esencia, de aceites esenciales de plantas. Por lo general, cuando ustedes, bueno, vamos a visualizar terpenos, hay una característica muy importante y es que los terpenos van a estar ensamblados según la regla del isopreno. Ya vamos a ver un poquito esa regla, ¿verdad? Pero, ¿por qué es que tienen esta característica de hacer llamados como esenciales, ¿verdad? Bueno, es que la verdad que las mezclas de sustancias que forman el material fragante, ¿verdad? De las plantas se llaman aceites esenciales.
Sí, se llaman aceites esenciales. Y hay una amplia variedad de terpenos que tienen una fragancia bastante fuerte. Muchas veces se ocupan como saborizantes o como aromatizantes. Tienen unas distintas aplicaciones haciendo uso de las fragancias fuertes que tienen, ¿verdad? Y se suelen ocupar en productos cosméticos o en productos alimenticios. Y cuando veamos las estructuras prácticamente de los terpenos, no vamos a ver una similitud, por ejemplo, con colesterol, con los esteroides, con ácidos biliares, probablemente con triglicéridos o con fosfolípidos. No veamos una estructura similar, ¿verdad? Sí podemos encontrar de vez en cuando grupos hidroxilos, ¿verdad? O grupos carbonilos. Pero por lo general, ¿verdad? Todos están compuestos de pues estas unidades de isopreno. Esto que vemos acá, estas unidades de isopreno. Es muy importante tener en cuenta estas unidades de isopreno, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Los terpenos prácticamente comparten esa característica. O sea, todos los terpenos comparten esa característica como tal, que es la regla del isopreno. Todos los terpenos pueden considerarse ensamblados de unidades de isopreno, ¿verdad? Y estos isoprenos, ¿verdad? Cuando se biosintetizan, cuando se unen, estos isoprenos van a estar conectados cabeza con cola, ¿sí? Esta parte de acá, vamos a ver, esta parte de aquí es la cabeza, voy a señalar. Esta parte de aquí es la cabeza y esta parte de acá es la cola. Entonces, aquí podemos ver cómo van a estar unidos. Así se suelen unir, cabeza con cola. Entonces es muy común observar terpenos que solo contengan pues carbonos, que puedan contener únicamente carbonos en sus estructuras, ¿verdad? Carbonos con dobles enlaces. Y pues más adelante vamos a ver de que en particular hay muchos que solo son hidrocarburos. Es cierto, ya dijimos anteriormente que pueden tener grupos hidroxilos, pueden tener diferentes grupos funcionales, por mencionarles algunos, así como les decía antes, los grupos hidroxilos o grupos carbonilos. Pero no se sorprendan si ven estructuras de terpenos únicamente, pues solo cadenas carbonadas bastante largas, pero siempre compuestas por unidades de isopreno. Por ejemplo, aquí un par de ejemplitos, ¿verdad? Hay un árbol de la Bahía de California que tiene una fragancia característica, ¿verdad? Y se debe a este terpeno de acá, ¿sí? Que es el mirceno. Como ustedes pueden observar, es totalmente un hidrocarburo, ¿sí? Solo hay carbonos e hidrógenos y además hay presencia de dobles enlaces, ¿verdad? Vemos que es una cadena abierta. Sin embargo, por ejemplo, acá en el aceite de lúpulo tenemos una cadena cerrada. Sí, tenemos una cadena cerrada. Aquí también tenemos cadenas cerradas. Y pueden visualizar que tienen diferentes números de carbonos. Entonces, a pesar de estas diferencias estructurales, que prácticamente son diferencias estructurales de manera aparente, eh, todos los terpenoides están relacionados, pues todos estos terpenos están relacionados con la regla del isopreno. Que de manera IUPAC, ¿qué es el isopreno? Bueno, de manera IUPAC, esto como tal es un alqueno, es un dieno. Hay dos dobles enlaces, hay un doble enlace en el carbono 1 y 2 y el otro en el 3 y el 4. Y además hay un sustituyente, hay una ramificación en el carbono 2 que es un grupo metilo. Ahora, dentro de todas las generalidades que vamos a hablar acerca de los terpenos, ¿verdad? La más importante, la regla del isopreno, ¿verdad? La regla del isopreno. Segundo, y esto es bastante curioso, y es que cuando nosotros tratamos de identificar las unidades de isopreno dentro de un esqueleto enorme, de un terpeno bastante grande, puede ser que los enlaces dobles ya no se encuentren presentes. Esto es muy importante de visualizar. Es esto que está mostrado en esta pequeña tablita de acá, ¿verdad? Puede ser que los terpenos ya no tengan, puede ser que hayan ciertos enlaces dobles que ya no estén presentes.
También con mucha frecuencia los terpenos se les llama como isoprenoides y se suelen clasificar de acuerdo a la cantidad de unidades de isoprenos que contienen, así como lo vamos a ver en esta tablita de acá. Esta regla ya la vamos a ver en esta tablita de aquí. Esta tablita de acá. Por ejemplo, vean esta tablita que es una clasificación de los terpenos. Esta tablita la pueden encontrar en Carey, en donde establece la clase del terpeno que es y en base a la cantidad de unidades de isopreno que contiene. Y algo muy importante es que actualmente, a pesar de que con anterioridad a los terpenos solo se hacía referencia a puramente hidrocarburos, eso quiere decir que solo había carbono e hidrógeno, o sea, solo estas cadenas carbonadas compuestas de muchos isoprenos, ¿verdad? En la actualidad también se les cubre dentro del término terpeno a aquellos que están, pues, que tienen derivados, que tienen grupos funcionales, que tienen una sustitución por grupos funcionales. Que algún grupo hidroxilo, que algún grupo carbonilo, ¿verdad? Y muchos libros a estos terpenos los abarcan desde el término terpenos y otros los abarcan a todos juntitos desde el término pues isoprenoides. Sin embargo, nosotros podemos hacer pues, dentro de la cátedra y de manera general podemos hacer referencia a terpenos, ¿verdad? En general terpenos, y podemos estar hablando tanto aquellos que tengan grupos funcionales como grupo hidroxilo, un grupo carbonilo, tanto como aquellos que no tengan y únicamente estén compuestos por pues unidades de isopreno. Vean ustedes que, veamos, por ejemplo, cuando tenemos dos unidades de isopreno, recibe el nombre de monoterpeno. De 3, sesquiterpeno. De 4, diterpeno. De 5, sesterterpeno. O también se le suele conocer como sesterpeno. 6 unidades de isopreno, triterpeno. 8, tetraterpeno. Ahora, ¿por qué tienen estos nombres? Y ojo, vean aquí también la presencia de anillos, ¿verdad? Vean la presencia de anillos y también vean la presencia de esto. Esto es una característica, muchas veces se suele dar. Hay algunas ocasiones en donde hay uniones de unidades de isopreno. Esto de acá, vean, lo voy a encerrar. Esta parte de acá. ¿Sí? Esa parte de ahí. Hay algunas ocasiones en donde hay uniones entre unidades de isopreno que son cola con cola, no cabeza con cola. Y esto se suele dar en terpenos superiores, o sea, terpenos bastante grandecitos, ¿verdad? Sin embargo, esto es no siempre, o sea, no es en todas. Las otras unidades están cabeza con cola. Sin embargo, hay ocasiones en donde existen este tipo de uniones, cola con cola. Volviendo a los nombres, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y de dónde vienen estos nombres todos raros? Bueno, fíjense de que voy a hacer referencia y voy a mostrar esta parte de acá. Vamos a hacer primero referencia y quiero que le encuentren un poquito de lógica. Recordemos que vemos las unidades de isopreno y nos establece la idea de que un monoterpeno son dos unidades de isopreno. Quiero que partamos de ahí. Un monoterpeno son dos isoprenos unidos. Y nos está hablando que estamos teniendo un monoterpeno. Por lo tanto, recordemos cuántos carbonos tiene una unidad de isopreno. Pues tiene 5. Vean, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, dos unidades de isopreno vamos a tener 10 átomos de carbono. 10 átomos de carbono. Lo cual eso nos lleva a la lógica de que si tenemos 20 átomos de carbono, ¿verdad? Vamos a tener 4 unidades de isopreno unidas, el doble que un monoterpeno. Por lo tanto, vamos a tener un diterpeno. Si son 6 unidades de isopreno y se nos forman 30 carbonos, tenemos un triterpeno. Y así, por ejemplo, con los 40 carbonos, que son 8 unidades de isopreno, solo dividan el número de carbonos entre lo que tiene el isopreno de carbonos, que son 5, y vamos a tener cuántas unidades de isopreno tienen. 40 entre 5, pues 8. Tienen un tetraterpeno. Sin embargo, ¿de dónde viene sesqui? ¿A qué viene sesqui? O por ejemplo, ¿de dónde viene sester? ¿Verdad?
sesqui tiene un significado. El prefijo sesqui tiene un significado y es que el prefijo sesqui significa cantidad de 1,5. 1,5. ¿Sí? Entonces, si estamos haciendo referencia de monoterpeno, de un terpeno, es lo que podríamos entender con el prefijo mono, ¿verdad? Que estamos hablando, bueno, un terpeno son, para este tipo de clasificación, estamos haciendo referencia de tenemos 2 unidades de isopreno unidas. ¿Qué pasa si unimos otra más? Ya tenemos el monoterpeno, que eran 10, y algo más, que es la mitad de otro que podríamos catalogar como un monoterpeno. A ver, voy a hacer referencia. ¿Cómo podríamos entender esto? Veamos, por ejemplo, el farnesol. El farnesol, un ejemplo. Cuando nosotros hacemos referencia, ¿verdad?, a 10 carbonos, estamos hablando monoterpeno. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí, vean, hasta aquí. Hasta aquí voy a hacer el corte. De acá para acá. ¿Sí? Podríamos decir, bueno, ahí tenemos lo que podríamos cantar como un monoterpeno. Son 10 carbonos. Y vean, 2 unidades de isopreno. Hasta están de distinto color. ¿Sí? Hasta están de distinto color. Eso sería un monoterpeno. Pero ya dijimos que de repente nosotros unimos otra unidad más de isopreno, que en este caso la podemos ver de color verdecito, ¿verdad? De color verdecito. Y entonces decimos, bueno, tengo lo que tengo de un monoterpeno. Mono equivale a 1, pero tengo otro más. ¿Qué pasa que si tengo otra unidad de isopreno más? Que tendría la mitad de lo necesario para formar otro monoterpeno. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron que monoterpeno son 2 unidades de isopreno y por tanto 10 átomos de carbono. Pero yo solo estoy añadiendo una unidad más, entonces tengo la mitad de ese monoterpeno. Es aquí en donde viene esto de sesqui, que es 1,5. Es por eso que es sesquiterpeno. Y entonces sesquiterpeno, ¿cuántas unidades de isopreno vamos a tener? Pues obviamente vamos a tener 3. Porque le estoy poniendo la mitad de lo que debería tener para tener otro monoterpeno. Y si yo tengo 2 monoterpenos unidos, tendría un diterpeno. ¿Sí? Un diterpeno. Y así con triterpeno, tetraterpeno, ¿verdad? Y la misma mecánica es éster, de sesterpeno. ¿A qué se refiere sesterpeno? Significa 2,5. El prefijo sester significa 2,5, ¿verdad? Y es lo mismo. Tenemos los 20 de un diterpeno, ¿verdad? Pero tenemos un isopreno más. Entonces tenemos 25 átomos de carbonos. Y se clasifican dentro de estos sesterpenos. Este sester, este prefijo sester significa 2,5. Ahora hemos hablado mucho de grupos, de unidades de isopreno. ¿Cómo identificamos isoprenos dentro de una molécula? Bueno, lo primero que hay que hacer, o sea, el primer paso es entender cómo es una unidad de isopreno. No tenemos que centrarnos en la cantidad de carbonos. Ya dijimos que son 5. Sí, son 5. Pero nos vamos a centrar en buscar grupos metilo y la forma en que están conectadas. La manera en que están conectadas. Veamos, por ejemplo, cada unidad de isopreno, ojo, ya dijimos, cada unidad de isopreno pues, puede tener dobles enlaces, pero los puede perder, ¿verdad? Puede que los pierda. Entonces, no hagamos tanto énfasis en buscar pues, dobles enlaces. Eso es una de las cosas primarias, es pueden perderse los dobles enlaces. Entonces, podemos visualizar de que una unidad de isopreno pues, no va a tener 2 ramas. Vean, esto de acá no es una unidad de isopreno, ni tampoco esto de aquí, porque no tiene absolutamente pero ninguna rama. ¿Sí? Tiene una única ramificación. Esto es muy importante para entender las unidades de isopreno. Ahora, vamos a extrapolar todo esto a una molécula. Y la vamos a ir, pues, vamos a ir a identificar con una molécula que se conoce como alcanfor. Muy bien, aquí tenemos nuestra molécula de alcanfor. Ahora, vean ustedes de que vamos a identificar aquí. Bueno, pues primero lo que podemos decir es, bueno, contemos. Contemos, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 carbonos, ¿verdad? Por lo tanto, estamos ante la presencia de un monoterpeno.
porque tenemos 10 carbonos. Ojo, aquí estamos, aquí ya estamos sabiendo de que aquí tenemos unidades de isopreno, ¿verdad? Pero vamos a identificarlas, vamos a identificarlas. Tenemos un monoterpeno, 10 carbonos, y entonces prácticamente lo que tenemos que buscar es 2 unidades de isopreno. Si ya sabemos que tiene 10 carbonos, vamos a buscar 2 unidades de isopreno. ¿Dónde está? Ahorita las vamos a visualizar. Una de mis recomendaciones es que se recuerden siempre cómo es la unidad de isopreno. Pueden pensar que es como un pececito, ¿verdad? Está acá. No soy el mejor dibujando con el mouse, veamos. Está el pececito aquí y una cadenita, ¿no? Aquí, así. Así, que sale de acá. Que esta es la cabecita y esto así, así. Ahí está. Ok. Entonces pueden ustedes visualizar, tienen que tener mentalmente la idea de que van a buscar algo que tenga esta forma, esta manera así, esta forma, pues podríamos decir angulada, y queremos algo como una pequeña cadenita, como una colita, ¿sí? Como una colita. Que ser 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos perfectos. 5 carbonos. Ok, entonces, ¿dónde podríamos encontrar estos 5 carbonos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar estos grupos metilo en esa forma de unión en que estén representando una unidad de isopreno. ¿Sí? Una unidad de isopreno. Y vean, la primerita que se nos muestra, yo aquí la veo y yo digo, ¡hey, qué genial! Miren, yo aquí tengo mi muñequito, mi cabecita, y es que parece el mismo, idéntico pareciera. Pareciera idéntico. Perfecto, está perfecto. Perfecto, estamos bien. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que dejamos de lado la otra unidad de isopreno. Y nosotros aquí estamos haciendo referencia a estos carbonos, vean, ya van a ver. Voy a ponerlos azulitos. Estamos haciendo referencia a este carbono, a este carbono, a este carbono, este y este. Pero ¿y los demás? Y los demás pueden estar ordenados de una forma en que representen un patrón para tener una unidad de isopreno. O sea, estos sí pueden. ¿Sí? Estos 5 átomos, claro que podrían ser una unidad de isopreno. Sin embargo, si analizamos este 1, 2, 3, 4, 5, vean, aquí hay un salto. Aquí yo tengo que cortar la cadena. Prácticamente la otra cadena me quedaría de esta forma. Vamos a ver si la puedo dibujar. Me quedaría uno aquí, otro acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Así me quedaría. Y yo aquí tendría, vamos a ver, vamos a marcarlo otro color. 1, 2, 3, 4 y 5. Vean, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué son estos? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y esto será una unidad de isopreno? Pues no. Esto es una rama, ya dijimos. O sea, ya dijimos anteriormente que tenemos esto de acá, que esto, si no hay rama, o sea, esto es algo recto, perdón, esto es una cadena recta. Esto es una cadena recta. Y esto es lo mismo, una cadena recta, prácticamente. No hay ramificaciones, no hay esa ramificación que nos hace la unidad de isopreno. Por lo tanto, no podría ser. Sí cumplimos con este caso de acá, pero en lo demás no lo podemos cumplir. Entonces es aquí en donde viene una parte que podría a veces parecer no sistemática del proceso de encontrar pues unidades de isopreno unidas, y es haciendo un poquito el ensayo y error. Porque, bueno, ese camino no lo podemos seguir. Ese camino no lo podemos seguir, bueno, ni modo, tenemos que borrar, no podemos seguir este camino, por lo tanto, damos por descartado esto. Pero, por ejemplo, yo aquí veo, por ejemplo, algo bastante interesante en que yo puedo seguir este camino de acá. Vean, este camino de aquí y por aquí y acá. Vean, ¿sí? Y tengo, vamos a ver, azulito, tengo, vamos a borrar este de acá, este de aquí, ok. Vamos a poner el rojito. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo tengo eso de ahí. ¿Y será que el otro me puede formar una unidad de isopreno? Pues veamos, veamos.
Vamos a ponerlo de otro color. Vamos a ponerlo de moradito. Y vean que son esto de acá, ¿no? Esto de aquí y aquí. ¿Sí? Se puede. Vean. Uno, 2, 3, 4, 5. Y ambos casos se puede. Claro que se puede. ¿Por qué se puede? Porque esto de aquí lo voy a dibujar en verde para que vean cómo está sacadito. Esto de aquí prácticamente es esto. Esto y ahí. Y este otro morado y el moradito, vamos a ponerlo por acá, es esto de acá. Así, así. Y esto está un poco más así. Algo así. ¿Ven? Claro que son unidades de isopreno. Se puede. Tengo dos unidades de isopreno unidas, ¿verdad? Tenemos un monoterpeno, 10 carbonos. Hemos encontrado. Es una de las soluciones. Pero, por ejemplo, podemos encontrar otra solución. Recordando que siempre tienen que tomar esto de referencia. Lo voy a encerrar. Esto es muy importante tenerlo de referencia. Veamos las otras soluciones. Veamos otra solución probable. Voy a borrar esto de acá. Que se puede presentar de esta forma. Vean. Por ejemplo, y esto con un poco de práctica ustedes lo van a rápidamente encontrar. Pero por ejemplo, yo aquí encontré otra solución. Vean, por ejemplo, este camino de aquí. Vean este camino aquí. Aquí está. Vean, 1, 2, 3, 4 y 5. Si tienen tiempo, mi recomendación es que lo dibujen aparte. Vean. Así y así. Y si se les parece entre lo que ustedes han sacado y el que tenemos de referencia de cómo es una unidad de isopreno, bueno, ya tienen su punto de comparación. ¿Y el otro cómo lo podemos visualizar? Bueno, veamos el otro. El otro lo vamos a hacer con un color pues verdecito. El otro yo lo puedo sacar de acá, vean, miren. Esto de aquí y yo me vengo para acá. Así. ¿Sí? Y yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a dibujar en verde para ver cómo queda. Veamos. Vean, así. Y esto por acá y esto por acá. ¿Ven? Tenemos dos unidades de isopreno unidas. Veamos que la primera que vimos de repente, híjole, qué chivo se nos formó. Sí, es cierto, pero nos dejaba otros 5 carbonos sin la posibilidad de formar una unidad de isopreno. Entonces, para identificar correctamente las unidades de isopreno, a pesar de que puedan existir diversas soluciones aceptables, ¿verdad? Todas las unidades, todos los 5 carbonos de estos terpenos tienen que estar formando unidades de isopreno. Y antes de terminar el tema de los terpenos, algo que no vamos a entrar mucho es en la biosíntesis, ¿verdad? De estos. Sin embargo, déjenme anticiparles la idea de que a pesar de que hemos hablado mucho de isoprenos, de manera biológica, el isopreno por sí mismo no es el verdadero precursor biológico de los terpenoides. Que se les puede conocer así, o de los terpenos, cuando hablamos de los terpenos. No es el precursor biológico de los terpenos, sino que, aunque la regla del isopreno pues siempre se mantenga y consideremos que estos terpenos están formados por unidades de isoprenos, estos bloques reales, precursores biológicos, son dos. Son dos y son estos de acá, los voy a acercar. Esto de aquí. Eso de aquí. El de la izquierda, que se conoce con el nombre de difosfato de isopentilo, también se le conoce como pirofosfato de isopentilo. Y el de la derecha, que es difosfato de dimetilalilo, pero también se le conoce como pirofosfato de dimetilalilo. La biosíntesis prácticamente de los terpenos, todos los terpenos, son biosintetizados a partir de estos dos materiales de partida, ¿verdad? Y muy importante es la presencia de este grupo que vemos aquí y lo voy a encerrar en ambos y lo podemos ver en ambos. Esto que ven aquí, esto de acá, eso medio de ahí, eso de ahí. Ese es el grupo pirofosfato. También se conoce como el OPP.
Y el OPP es prácticamente un grupo saliente. Es un muy buen grupo saliente. Y al ser un excelente grupo saliente, ¿verdad? Él se va a llevar su electrón dejando cargado positivamente, perdón, dejando cargado positivamente, formando un carbocatión, pues en el carbono de donde salga y de toda la estructura de donde salga, ¿verdad? Prácticamente, si nosotros hacemos una reacción entre dos unidades, ¿verdad? Por ejemplo, una unidad de pirofosfato de dimetilalilo, o en este caso lo conocemos como, lo está representado en la imagen, ¿verdad? Como difosfato de dimetilalilo, ¿verdad? Se va el grupo saliente, hay un ataque eh, nucleofílico, ¿verdad? De parte del pirofosfato de isopentilo, o el que conocemos, el que vemos ahí como difosfato de isopentilo, lo que generamos es un monoterpeno que se llama pirofosfato de geranilo. Y si a nuestro monoterpeno le agregamos otra unidad de isopreno, ¿verdad? Tenemos lo que conocemos como pirofosfato de farnesilo. Aquí tenemos, por ejemplo, en el pirofosfato de farnesilo tenemos la presencia de el grupo pirofosfato, también se le conoce como grupo difosfato. Y lo importante, ¿de dónde viene lo importante del pirofosfato de farnesilo? Que el pirofosfato de farnesilo, o también se le conoce como difosfato de farnesilo, pues dos de ellos, un acoplamiento de dos moléculas de pirofosfato de farnesilo, pues nos genera escualeno, ¿sí? Y el escualeno es el precursor biológico de todos los esteroides, ¿verdad? Esto es solo como una anticipación a lo que se ve en bioquímica más adelante, ¿verdad? En la biosíntesis, pero para que quede claro de que no es como tal el isopreno, como tal la unidad de isopreno, el precursor biológico de la biosíntesis de los terpenos. Finalmente, pues llegamos a este último grupo, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan al inicio de la clase, al inicio de las videoconferencias, yo les hablaba de las prostaglandinas como parte de los lípidos no hidrolizables. Y también les hice referencia, además de las prostaglandinas, un término, el cual es ecosanoides. También se les conoce, también a estos ecosanoides se les conoce como icosanoides. Es que estos icosanoides, ¿verdad? Estos icosanoides son sustancias que actúan en células que están próximas al punto de síntesis de la hormona. Eso quiere decir que no se transportan por la sangre, ¿verdad? Para actuar sobre otros tejidos, sino que lo que hacen es actuar solo en las células próximas al punto de síntesis de la hormona, ¿verdad? Por lo tanto, no hay un transporte por la sangre para actuar en otros tejidos u órganos. Y como les decía, y les hacía referencia de los icosanoides de parte de estos ácidos grasos, y es que, como tal, estos son derivados de ácidos grasos. La verdad que tienen una diversidad de efectos, ¿verdad? Prácticamente son muy potentes, intervienen sobre la función reproductora, procesos inflamatorios, procesos febriles o de dolor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que dentro de estos icosanoides vamos a notar de que van a proceder del araquidonato y del ácido icosapentanoico. ¿Por qué hacemos referencia del araquidonato? Bueno, hacemos referencia al araquidonato, ¿por qué? Porque recordemos que el ácido araquidónico es un ácido graso insaturado, pero está en forma su grupo está disociado, su grupo carboxilo está disociado, está como grupo carboxilato, entonces araquidonato. ¿Y por qué pasa esto? Recordemos lo que hablábamos acerca de la forma en que están los ácidos carboxílicos en el pH fisiológico. Prácticamente están en podríamos decir casi en un 100% disociados, ¿verdad? Entonces prácticamente van a estar como el ion. Y estos cuatro derivados, estos cuatro icosanoides principales que proceden del araquidonato y del ácido icosapentanoico, tenemos las prostaglandinas, que son las que habíamos mencionado al inicio, los tromboxanos, los leucotrienos y las lipoxinas.
Nos hacía falta la imagen correcta. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Partimos del araquidonato. Vamos a tener, bueno, estos son ejemplos. Ojo, estos son ejemplos de estos compuestos que habíamos hablado antes, ¿verdad? Lo de los principales ocosanoides, las prostaglandinas, ¿verdad? Los tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Ahora, ¿por qué se les llaman, por qué se les designó el nombre icosanoide? Y es que la verdad los nombres de icosanoides, pues, uno, este nombre general de icosa viene de 20, ¿verdad? Del griego eikosi, que significa 20. Nos vamos a centrar de lleno pues en su función o algo más, por ejemplo sus sustituyentes. No nos vamos a centrar de lleno en ellos. Sin embargo, algo que sí nos vamos a centrar es que es necesario ver que las prostaglandinas siempre van a tener un anillo de 5 átomos de carbono, ¿verdad? Y algo curioso es que su nombre pues proviene de la glándula de la glándula prostática, ¿verdad? El primer tejido del que fueron aislados. Otra de las cuestiones es ver en los tromboxanos que tienen un anillo siempre de 6 átomos. ¿Sí? Vean, esto de acá. Tienen un anillo de 6 átomos que contiene una función éter. Vamos a hacer esto, vamos a aproximar. Vean, ahí está. Tenemos un anillo de 6 átomos que tiene una función éter. Ojo, cuando decimos 6 átomos, no estamos hablando de 6 átomos de carbono. Aquí estamos hablando, en este caso, de pues 5 átomos de carbono, ¿verdad? Y además tenemos un átomo de oxígeno. Y muy importante, al que me refiero no es a este de acá, o sea, no es este de aquí, sino es este de acá. Lo voy a señalar. Este de aquí es el que me refiero. Este otro puede que no esté, pero este de aquí va a estar. Otra característica bastante curiosa de observar es que los leucotrienos, tanto como las lipoxinas, los leucotrienos y lipoxinas, son icosanoides lineales. No van a tener ningún anillo por ahí presente. Y cuando los estudien de llenos se darán cuenta de que los nombres de estos van a incluir letras que lo que hacen es designar los grupos funcionales que hay en los anillos, por ejemplo, acá, vean, que hay en los anillos, y también el número que indica la cantidad de dobles enlaces que hay en las cadenas hidrocarbonadas.